¿Qué tal? Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Un saludo para quienes se conectan vía streaming en rtvcnoticias.com y también por Señal Colombia. Hoy tenemos 4 temas que hacen parte de la actualidad en nuestro país. Empezamos hablando de la reducción de cultivos ilícitos durante el año 2020 en Colombia. Hablaremos también sobre la visita que se viene llevando a cabo por parte de la CIDH. Además, sobre el invierno que está azotando gran parte del país. Y terminamos con deportes, porque arranca la Copa América, posiblemente, las semifinales de ida de la Liga Colombiana y el Roland Garros. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Comenzamos. Colombia por tercer año consecutivo registró una reducción de sus cultivos de matas de coca, pero al tiempo se incrementó la productividad de la droga. Esa es la principal conclusión a la que llegó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aquí en Colombia, durante su presentación preliminar al gobierno del informe anual del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Se dio esta información. Mire, Mateo y televidentes, según detalla este informe, pues los cultivos de coca se redujeron en un 7% al pasar de 154.000 hectáreas en el año 2019 a 143.000 en el año 2020. Esa cifra ya había registrado una primera reducción en el año 2018, cuando cerró en 169.000 hectáreas. Un año antes se había establecido en 171.000 hectáreas sembradas con la hoja de coca. Pero a pesar de la reducción de las tierras sembradas con hoja de coca, el informe preliminar también evidenció que la producción de clorhidrato de cocaína se incrementó el año pasado en un 8% al pasar de 1.137 toneladas métricas en 2019 a 1.228 toneladas métricas el año pasado. En 2019 el potencial de producción tuvo un aumento de 1,5% frente a lo registrado en el 2018, cuando fueron 1.120 toneladas métricas. Y también hay que resaltar que en 2017 fueron 930.900. Pues para hablar de este tema se conecta con nosotros Pierre Lapac. Él es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, representante. Feliz noche. Y quiero comenzar preguntándole cuáles son los principales hallazgos que deja esta presentación preliminar precisamente al gobierno del informe anual del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Buenas noches. Buenas noches. Claramente, vamos a decir, hay 2 buenas noticias. La primera noticia es que bajaron las matas de coca de 7% entre el año 2019 y el año 2020. Y un total de 17% sobre los 3 últimos años. Entonces, eso es una muy buena noticia para Colombia. Después, la segunda buena noticia es que las incautaciones de cocaínas subieron de 18%. Ahora, el año pasado hemos visto 505 toneladas de cocaína incautadas, que es la mejor cifra desde siempre. Entonces, son las dos cosas principales. Y la tercera cosa es que subió la producción de cocaína por varias razones que puedo explicar un poquito más tarde si quiere. Pues bien, representante Lapac, si bien los cultivos, como usted lo menciona, descendieron en un 7%, pues ¿cómo se puede analizar el aumento de la producción de clorhidrato de cocaína en un 8%? ¿Qué está pasando? No, hay una lógica de producción, vamos a decir. Antes teníamos 2 curvas, la curva de la producción de hoja de coca y la curva de la producción de cocaína. Había como una coherencia entre las 2 curvas. Ahora, porque hay, como dice, una resiliencia por parte de los grupos armados, grupos criminales, que se adaptaron al trabajo de la fuerza pública en el país, que el año pasado erradicó 130.000 hectáreas. Entonces, ahora aumentaron la producción de cocaína trabajando, por ejemplo, sobre la densidad de siembra, sobre las matas, la edad de las matas de coca, utilizando químicos para producir más hojas y utilizando igualmente ingenieros químicos para extraer más cocaína de la hoja de coca. Es porque las 2 curvas que antes eran paralelas ahora se cruzaron.
Sí, doctor Lapaque, pues usted nos está explicando, pero sí me gustaría entender cómo combatir entonces, digamos, la cantidad de coca producida en vez del número de cultivos. ¿Qué errores, digamos, necesitaríamos corregir para que esto no siga ocurriendo y para atacar directamente a la coca, que es lo que nos interesa como tal el producto final? Usted tiene toda la razón del mundo. El tema principal es que se debe atacar a las masas de coca, a las áreas sembradas, para bajar de una forma o de la otra la producción de cocaína. Y no hay tres posibilidades, hay dos posibilidades, la erradicación forzosa y la erradicación voluntaria. Obviamente, la voluntaria va a dar más resultados en términos de sostenibilidad, que es la palabra la más importante, porque no sirve para nada de erradicar esta mañana si por la tarde van a resembrar. Pero igualmente se debe trabajar de una forma mucho más agresiva en la desarticulación de los grupos criminales que trabajan no solo en Colombia, pero igualmente fuera del país, porque la mayor parte de esta cocaína se va a exportar en el mundo. Entonces, eso necesita una fuerza policial más coordinada con las otras entidades policiales, una fiscalía más cooperación internacional, pero igualmente fortalecer de una forma muy importante la lucha contra el blanqueo de activos, porque aquí les toca durísimo a los grupos criminales y igualmente a trabajar mucho más a nivel regional. Bueno, sabemos que Colombia, según este informe, es el principal productor de cocaína, pues, del mundo en la actualidad. Pero también están los países consumidores, pues Estados Unidos es el país que más está consumiendo la cocaína que sale de nuestro país. También es importante analizar, representante, qué parte de la culpa de toda esta situación y de todo este fenómeno tienen también esos otros países a los que llegan la droga y también qué responsabilidad recae sobre ellos. Sí, no me gusta la palabra culpa, porque no es un término de culpa, es que es una responsabilidad compartida. Quiere decir que los varios países, países consumidores, países de tránsito, porque se olvidan muchísimo los países de tránsito y los países de producción, no solo Colombia, claramente Colombia va a producir prácticamente el 70% de la cocaína mundial, pero igualmente Bolivia y Perú. Y lo que vemos igualmente es que hay otros países donde hay producción de hoja de coca. Deben trabajar de la mano con los países consumidores y con los países de tránsito. Quiere decir que en los países consumidores se debe hacer campañas mostrando el riesgo de las drogas, no solo de la cocaína, pero de las drogas. Se debe igualmente trabajar esta cooperación internacional en el nivel de la policial y fiscal, de la fiscalía. Eso, como yo lo he dicho hace un par de minutos, eso es muy importante, porque al fin y al cabo no sirve para nada que solo los países productores hagan este esfuerzo. Se deben trabajar a nivel global, a nivel mundial. Sí, doctor, ¿usted cómo cree que esta noticia entonces, digamos, impacta o mejora las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Y además, ¿cuál debería ser la hoja de ruta o el plan en este momento binacional para atender este flagelo? No, yo creo que hay mucha confianza entre los Estados Unidos y Colombia, pero no solo los Estados Unidos, porque no hay que olvidar que una gran parte de la cocaína va a consumirse en Europa, que es la segunda región de alto consumo a nivel mundial. Entonces, todos esos países, que sea Europa, Canadá, Estados Unidos, saben y lo tienen clarísimo, que deben trabajar de la mano en esta lucha, al nivel de reducción de la demanda, pero igualmente al nivel de reducción de la oferta. Entonces, el tema no es de echar la culpa, es de fortalecer esta cooperación internacional, fortalecer este intercambio de información, de inteligencia, para desarticular los grupos criminales, porque como yo lo he dicho, erradicar por erradicar no sirve mucho. Lo más importante es de desarticular a los grupos criminales que están aquí, colombianos, mexicanos y de otros países, porque hay grupos europeos que tienen conexiones aquí para exportar para Europa y trabajar mucho más esta cooperación internacional, lo que se llama en inglés Law Enforcement Cooperation, la cooperación de los servicios de aplicación de la ley.
Cooperación internacional sin duda. Pues bien, agradecemos a Pierre Lapac, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, por acompañarnos en De qué se habla a las 7 para abordar este tema. Muchísimas gracias, Carol. Y para seguir profundizando en este tema nos acompaña Ricardo Vargas. Él es investigador asociado del Transnational Institute. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Feliz noche, Ricardo. ¿Y cuál es el balance que usted hace alrededor de la reciente presentación preliminar del informe anual de este sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en nuestro país? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. En general, lo que muestran las cifras es la continuidad del fracaso de la guerra contra las drogas. Es decir, que el balance hay que hacerlo no midiendo exclusivamente áreas que se reducen, sino cuál ha sido el costo para el país. Y el costo en las operaciones del año pasado fue muy alto, es demasiado alto. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que se incrementa la producción de cocaína en un porcentaje muy importante. Estamos hablando de un incremento de casi 1.000 toneladas, 991 toneladas. Entonces, esto muestra claramente que continuar con una estrategia de reducción de la oferta, a la manera como le está aplicando en Colombia, sobre todo dirigida contra los cultivos de uso ilícito, es un fracaso y es un error, y uno no puede esperar que haciendo lo mismo haya consecuencias distintas. Siempre vamos a tener un resultado muy precario como este que acaba de arrojar las cifras que da Naciones Unidas. Doctor, entonces ya esto, digamos, es redundar, es lo mismo de lo mismo. ¿Cuál podría ser entonces la solución definitiva o al menos la alternativa viable para que esto no siga ocurriendo y no seguir en este círculo no virtuoso, sino vicioso, literal? Sí, ahí tendría, digamos que en el marco de la continuidad de la prohibición a nivel internacional, que obviamente va a tener una vida larga, se podrían hacer cosas distintas. Y yo diría que recogiendo un poco los planteamientos del señor representante de UNODC, el énfasis de la estrategia debería estar más que todo en los niveles más criminalizados de la cadena, que son las organizaciones de narcotráfico. En ese sentido, nos parece que el país no conoce las nuevas dinámicas de esas organizaciones, sino que muy esporádicamente aparecen datos de lo que sucede a ese nivel. En segundo lugar, nos parece que en todas partes hay compromisos de los estados con la criminalidad. Es decir, el 70% de la cocaína que sale de Colombia sale en contenedores de exportaciones legales. En las situaciones que se han presentado, como la salida de un vuelo desde Guaymaral y que logró ser, digamos, incautado en Providencia, da una muestra clara de los problemas serios que tiene esta problemática de continuar, digamos, esta situación de la prohibición. En ese sentido, aquí necesita un giro en cuanto al tema de no seguir insistiendo que el problema es los cultivos. Sobre los cultivos son un síntoma de exclusión, de marginalidad, de atraso, de los problemas que tiene el sistema agrario colombiano. Y ahí en ese nivel debería darse más bien una atención, digamos, y cumplir sobre todo los compromisos que el Estado colombiano tiene con los cultivadores, tanto del acuerdo de paz como de otros proyectos que se desarrollen a ese nivel. Entonces me parece a mí que por lo menos los énfasis en relación con lo que se hace deben modificarse sustancialmente. A los cultivadores que son víctimas de esta situación se debería atender, digamos, las condiciones socioeconómicas que propician la continuidad de estos cultivos y enfatizar mucho más el tema de la persecución a las organizaciones. Tal vez ahí habría una posibilidad de modificar estos datos que se reiteran año tras año, en el sentido de que la guerra contra las drogas definitivamente ha fracasado. Ricardo, usted lo mencionaba hace algunos minutos y yo quiero hacer énfasis en también, digamos, lo que está pasando a nivel estatal y sobre todo quiero hacer énfasis en lo que ocurre en las zonas fronterizas, que siempre han sido, por supuesto, un problema. En estas zonas donde pues no hay una alta presencia del Estado, donde están los grupos criminales, los grupos narcotraficantes y donde pues
Aún con todo, tenemos también la complicidad de gobiernos vecinos. También cómo abordar lo que está pasando, porque vemos que el conflicto a raíz de las drogas y de la lucha por los territorios y por los territorios por donde está pasando la droga, pues está complicándose más, también se está presentando un alto desplazamiento. ¿Cómo atacar concretamente lo que está pasando en la frontera con Venezuela? Además es que hay una puerta abierta. Exactamente. Bueno, cuando hablamos de fronteras, yo creo que vale la pena no solamente mirar a Venezuela, sino también a Ecuador y a Brasil y lo que es la frontera del mar nuestro, tanto Pacífico como Atlántico. Entonces, en el caso de Venezuela, me parece que la cosa es mucho más compleja de lo que se plantee. Recordemos, por ejemplo, que el candidato, el presidente que reconocieron varios países, Guaidó, prácticamente su venida a Colombia en aquel acto, digamos, de que propiciaba la caída de Maduro, la seguridad prácticamente la prestó los grupos criminales. O sea que aquí hay mucha gente envuelta en cuestiones de criminalidad, no solamente los estados, no solamente el gobierno de Maduro, sino también, digamos, los que buscan tumbarlo. En el lado de Brasil hay una situación que es prácticamente desconocida. Allá en Brasil hay una cantidad de pistas clandestinas, hay ríos, es impresionante porque Brasil es uno de los principales puentes de exportación hacia Europa Occidental y es el primer país del mundo que está, digamos, llevando a cabo procesos de incautación en su esfera, digamos, de influencia. Entonces, esa parte, por ejemplo, que es estratégica, no la conocemos. No sabemos, digamos, la Fiscalía no conoce, digamos, cómo se mueve el problema en esa frontera. Y lo mismo en relación con Ecuador, donde efectivamente Ecuador históricamente durante décadas ha prestado servicios de suministro de químicos, ha sido una fuente de lavado de activos y hay un comprometimiento de la clase política y de muchos sectores de Ecuador, y así sucesivamente. Y hablemos fuera de eso el tema del uso del Pacífico y el Atlántico. Ahí tenemos a San Andrés, que es una fuente, digamos, de comprometimiento de sectores del Estado en relación con estos cargamentos, o lo del Pacífico, que también compromete a gobiernos y todas las fronteras de Centroamérica, incluido Panamá. Entonces esto es mucho más complejo, digamos, para no exclusivamente volcarlo sobre un solo gobierno, una sola frontera. Pues bien, agradecemos a Ricardo Vargas, investigador asociado del Transnational Institute, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. ¿Verdad? Muchas gracias por su valiosísima opinión sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Tom, olha, Joãozinho, eu não sabia. Hoy cumple años este señor, maravillosa música, uno de los más grandes maestros vigentes del jazz latino en su ramificación del bossa nova, el género creado hacia los años 60 en Brasil y en cuya gesta pues tuvo especial y personalísima participación este señor João Gilberto. Con la aparición en 1959 del álbum Chega de Saudade, el maestro João Gilberto hizo surgir toda una corriente nueva cálidamente reposada en su tierna y dulce voz, cuyas primeras arremetidas ya habían sido lanzadas al exigente gusto popular de esa década maravillosa por Tom Jobim, con las letras de Vinícius de Moraes. Mire, cantante que aprendió a tocar de manera autodidacta la guitarra sin profesor, João Gilberto, pues se fue para la ciudad de Río de Janeiro desde su natal Juazeiro en el año 1950. Tuvo algún éxito cantando en la banda de Garotos da Lua. Después de ser expulsado precisamente de la banda por rebeldía, pasó algunos años sin trabajo, pero con la idea de crear una nueva forma de expresión musical con la guitarra, y pues que si lo logró, aquí está Mateo y televidentes. Qué grande. Y con estos sonidos vamos a una primera pausa aquí en De qué se habla a las 7, pero los invitamos a que sigan participando con nosotros en las redes sociales. Recuerden, con el numeral Hablemos de. Ya volvemos.
ustedes muchas gracias por seguir con nosotros. Y en medio de una jornada de manifestaciones y de un duro informe de Human Rights Watch, en el que evalúa precisamente los hechos de violencia que se han presentado desde el 28 de abril en nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió su agenda de trabajo en el país para escuchar a todas las voces posibles, víctimas y familiares, organizaciones y autoridades. El grupo de la misión que está en Bogotá se reunió con la Procuraduría General, la Cancillería, con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como con congresistas de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos. De este modo sostuvieron encuentros con políticos de sectores aliados del Gobierno Nacional, independientes y también con opositores al Ejecutivo. Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, se conecta a esta hora con nosotros para profundizar en este tema. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, consejera. Feliz noche. ¿Y cómo se ha desarrollado la visita de la CIDH en el país? ¿Qué tal? José Fernando, buenas noches. Un saludo para todos los televidentes. Efectivamente, el día de hoy terminó la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y un equipo grande de Gobierno Nacional, tuvimos la oportunidad de presentar las políticas públicas de protección de derechos humanos, el compromiso del Estado colombiano frente al respeto y a la garantía para el ejercicio de los derechos humanos. Y obviamente hablamos de la crisis que se ha presentado en esta contingencia social, de las circunstancias de vulneración de humanos, de las investigaciones y de lo que corresponde ahora al Estado colombiano, quizás la aplicación de justicia. Consejera, la saludo y le pregunto ahora, bueno, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes que se han hecho durante esta visita? Pues básicamente se ha concentrado a revisar dos circunstancias de vulneración de derechos humanos. De un lado, quienes han sido víctimas de lesiones personales o inclusive de haber perdido la vida y consideran que debe hacerse una investigación por abuso de la policía. Esto está siendo asumido en una investigación por la Inspección General de la Policía Nacional, por la Fiscalía General de la Nación, y en su caso también por las autoridades disciplinarias. Y de otro lado, las víctimas policías que han sido también víctimas de lesiones personales, de pérdida de la vida, por cuanto hubo violencia en medio de las manifestaciones y de las protestas que se han presentado, y también otro sector de víctimas de personas que por los bloqueos se vieron afectadas en sus derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo. Se perdieron cantidad de trabajo, sobre todo en el suroccidente colombiano, y al desarrollo económico y social de miles de familias en Colombia. Doctora Nancy Patricia, ¿a qué se debe? Digamos que la CIDH vino precisamente para escuchar a todas las fuentes, para tratar de llevarse la mayor cantidad de información, de hallazgos, etcétera. Pero ¿cómo explicar o cómo entender las diferentes versiones en números, en cifras que de pronto da la Defensoría, el gobierno, los gremios, el Comité de Paro, ONGs, alrededor de lo que ha ocurrido en estos días de protesta en nuestro país? Primero, la visita de la Comisión Interamericana pues fue importante porque pudieron oír a los diferentes sectores de la nación colombiana, escuchar a las autoridades nacionales, también a los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, a organizaciones sociales, a gremios, a víctimas. Es decir, llevan un contexto de lo que ha venido pasando en este mes largo de esta contingencia social que ha sido muy dolorosa por la pérdida de vidas humanas, por las lesiones personales y por las afectaciones en tantos derechos que se ha tenido alrededor de toda esta situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el manejo de las cifras? Pues el gobierno nacional debe ser absolutamente estricto y respetuoso de la institucionalidad colombiana, y por eso las cifras que maneja el gobierno corresponden a las cifras de la Fiscalía General de la Nación, que entre otras es el órgano competente exclusivo
para hacer las investigaciones correspondientes en materia de investigación penal, pero obviamente también las investigaciones de carácter disciplinario y las que lleva la justicia penal militar en sus investigaciones. Entonces, hay un conjunto de cifras. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos diariamente ha venido entregando un boletín con las cifras oficiales que vienen de estas fuentes institucionales para hacer un seguimiento a la vulneración de derechos humanos. ¿Qué esperamos? Definitivamente que podamos encontrar un punto desde donde podamos analizar qué es realmente lo que ha ocurrido y cómo atacamos las causas de esta violencia. Consejera, la CIDH es un organismo al que acuden distintos sectores latinoamericanos cuando no encuentran respuestas concretas contra determinados atropellos a los derechos humanos. Para el caso particular de Colombia, ¿por qué cree que hay sectores que están acudiendo a este organismo? ¿Será que hay problemas con las instituciones? ¿Algo está fallando? ¿O qué decirle a la gente en medio de todo esto que está atravesando el país y en la visita de la CIDH? Primero que todo, hagamos claridad. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual pertenece Colombia como miembro de la Organización de Estados Americanos y porque aceptó la Carta Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede hacer verificación ante quejas o denuncias que presentan personas que en América se sienten vulnerados en sus derechos. Fue lo que realizó la visita en estos días la comisión o parte de la comisión. Vinieron 3 de 7 comisionados a poder revisar en un contexto general y de una manera objetiva la situación que se presenta en Colombia. Efectivamente, el gobierno ha insistido que las autoridades con Colombia adelantan las investigaciones y que después de todas estas vulneraciones nos debe quedar pedirle a las autoridades competentes que las investigaciones sean rápidas, sean de manera integral y se puedan dar, es decir, determinando las responsabilidades individuales de quienes han vulnerado los derechos y también que se puedan aplicar las penas correspondientes. Esa es la forma de garantizar el acceso a la justicia. Consejera, ¿qué le va a dejar esta visita a nuestro país y cuál es el siguiente paso que debería tomar el Ejecutivo tras recibir el informe y las recomendaciones de la CIDH? Sí, efectivamente, la presidenta de la Comisión Interamericana y los 2 comisionados, la Secretaría Ejecutiva, han manifestado que viajan hoy mismo de regreso a Washington y la próxima semana estarán expidiendo un comunicado con las recomendaciones para Colombia. Obviamente se trata de adoptar esas recomendaciones y de poder generar un entorno desde donde se tomen acciones encaminadas a que estos hechos de violencia, estas vulneraciones de derechos no se vuelvan a presentar. El presidente Iván Duque anunció una reforma a la Policía Nacional. Sobre eso tendrá que trabajar el gobierno, pero también la nación, el Congreso de la República, y se abre un debate muy importante en los estándares internacionales adicionales que debe tener en cuenta la Policía Nacional para efectos del manejo de violencia frente a las protestas, que como lo dice la Constitución y la ley en Colombia, tratados internacionales, se garantiza ese derecho siempre que la protesta o la manifestación sea pacífica. Cuando se desborda a violencia, entonces vienen las actuaciones de la fuerza pública, pero deben hacerse dentro de un marco en donde haya proporcionalidad y de donde se justifique realmente la intervención de la fuerza para efectos de disuadir y disolver estas manifestaciones que terminan siendo agresivas. Agradecemos a Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Consejera, muchísimas gracias. Gracias, José Fernando. Buenas noches para todas y todos. Y cambiando de tema, le tengo un buen plan si es que de pronto a finales de año, por ejemplo, usted piensa viajar. ¿A dónde nos vamos? Mire, en Europa, ahí en Barcelona, hay un lugar realmente majestuoso. Y se lo traigo a colación porque hace 95 años, Mateo y televidentes, el arquitecto catalán
Antoni Gaudí, diseñador del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, murió después de haber sido atropellado por un tranvía. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa, creativa, que le permitía precisamente proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De hecho, mire usted, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras. Ahí estamos viendo en las imágenes, prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos esos detalles que estamos viendo, según él los iba ideando mentalmente, como usted mencionaba, José. Y en otras ocasiones iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que debían hacer. Mire, 7 de las obras de Gaudí han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El Parc Güell, la Casa Milà, la fachada del Nacimiento, la cripta también y la bóveda de la Sagrada Familia, la Casa Vicens y la Casa Batlló en Barcelona, junto precisamente con la cripta de la colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló. Eso sí, para ir nos toca primero estar vacunados antes de, ¿no? Porque pues ahora, por lo menos vacunados o por lo menos con la prueba previa para poder viajar y estar negativa. tranquilos. Sí, aunque bueno, recordemos que España ya dijo que la gente que viaje tiene que estar vacunada sí o sí. Entonces, esperemos a ver qué pasa de aquí a diciembre, a ver si nos podemos dar el viajecito hasta allá. Y en otras noticias, durante las últimas semanas, fuertes lluvias se han registrado en todo el territorio nacional. Varias regiones vienen siendo golpeadas por graves emergencias a causa del fuerte temporal registrado en las últimas horas. Los estudios muestran que la primera temporada invernal en este 2021 ya completa 3 meses y las precipitaciones se mantendrán en gran parte del país, principalmente el paso de ondas tropicales, las cuales avanzan sobre el Océano Atlántico de oriente a occidente. A esto se debe al aumento en las lluvias, tormentas eléctricas y vientos, según las autoridades ambientales. Pues bien, a propósito de este tema, contactamos a esta hora a Daniel Useche, jefe de pronósticos y alertas del IDEAM, y comencemos por contarle a nuestros televidentes pues por qué se está presentando este fenómeno de fuertes lluvias en todo el país. Buenas noches. Un cordial saludo para todos. Bueno, les cuento que esta es una condición normal para la época del año. Estamos con la finalización de la primera temporada lluviosa del año en gran parte del territorio nacional, especialmente en los departamentos andinos. Esta condición se espera todavía se prolongue hasta mediados del mes de junio. Luego vamos a tener una etapa de transición hacia la temporada seca o de menos lluvias de mitad de año. Daniel, ¿cuáles son las zonas más afectadas del país en este momento? Bueno, las zonas más afectadas han sido los departamentos andinos. También en la región Caribe hemos recibido datos importantes de lluvias considerables en los últimos días. La capital de la República no ha sido la excepción. Hemos tenido las últimas 72 horas condiciones muy nubosas en la capital de la República con lluvias de variada intensidad. Esto ha obedecido al paso de una onda tropical, la cual ha generado bastante inestabilidad en la zona y nos ha favorecido el desarrollo de estas precipitaciones en el país. Daniel, ¿aproximadamente hasta cuándo tendremos estos fuertes temporales en nuestro país? Bueno, esta semana todavía, de acuerdo con los pronósticos, se ve bastante lluviosa. Viene aproximándose otra onda tropical por el oriente del territorio nacional, situación que va a favorecer esta continuidad de precipitaciones para los próximos días de este fin de semana. Inclusive es muy posible que para la próxima semana las condiciones tiendan a estar un poco más secas en comparación con lo que hemos experimentado durante esta semana. Digamos con la próxima semana, porque está haciendo mucho frío, Mateo, se está sintiendo realmente un bajón en la temperatura. No sé si es una sensación térmica nomás o realmente la temperatura sí ha bajado. La próxima semana que usted dice que va a estar más seco, ¿también va a aumentar un poco la temperatura, Daniel? Bueno, hemos tenido, debido a la cantidad de nubosidad presente durante las 24 horas del día, la poca radiación solar que ha habido, esta situación ha acentuado una sensación térmica de frío para todos los habitantes de la sabana de Bogotá. Para la próxima semana las condiciones se esperan un poco más soleadas, especialmente hacia finales de las mañanas y primeras horas de la tarde, la condición que podría favorecer un poco condiciones no tan frías en la República. Temperaturas máximas cercanas a los 20 o 21 grados Celsius aproximadamente.
Daniel, ¿y cómo podríamos prepararnos mejor para enfrentar esta temporada de lluvias y sobre todo pues en las zonas rurales que por lo general son las que llevan el más fuerte golpe en torno a estos fenómenos? Bueno, hay que estar muy atentos a los comunicados que emite el instituto durante los próximos días, semanas y meses, especialmente a aquellas personas que habitan en las zonas rurales. Les recomendamos revisar las zonas de mayor peligro ante la posibilidad de crecidas súbitas o deslizamientos de tierra por causa de las lluvias extremas, no botar basuras ni escombros a las quebradas, ni ríos, ni canales de aguas lluvias, ya que esto nos genera complicaciones para toda la comunidad. Estar muy atentos a atender las que nos suministren las autoridades locales y municipales de emergencia, los organismos de control, que estar muy atentos a revisar la zona donde podrían haber amenaza por deslizamientos de tierra o crecientes súbitas para desde ya ir tomando las medidas preventivas del caso. Y sobre todo escuchar a las autoridades cuando se hacen este tipo de alertas tempranas, si es necesario evacuar los hogares, porque muchas de las familias pues deciden no hacerlo y es cuando también el desastre pues se vuelve aún mayor. Muchísimas gracias, Daniel Useche, jefe de pronósticos y alertas del IDEAM, por acompañarnos aquí en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Feliz noche para todos, muchas gracias. Continuamos con más en De qué se habla a las 7 y atención padres de familia porque esta es una noticia positiva y de todo su interés. El Gobierno Nacional a través del decreto 630 de 2021 dio a conocer que mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años se podrán vacunar contra el COVID-19 en nuestro país. Mire, Mateo y televidentes, las mujeres se podrán vacunar durante la gestación o incluso 40 días después del parto. En el caso de los menores de edad, la inmunización aplicará para mayores de 12 años. Los dos casos deberán seguir las recomendaciones del laboratorio fabricante de cada vacuna contra el coronavirus. Pues para hablar de este tema se conecta con nosotros el doctor Óscar Gómez, él es médico epidemiólogo. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en De qué se habla a las 7. Y bueno, ¿cuál es la hoja de ruta para llevar a cabo este decreto sobre vacunación a mujeres embarazadas y también a niños mayores de 12 años? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues esta ampliación de los posibles beneficiarios del programa de vacunación es una progresión natural del planteamiento que tenemos en cuanto a vacunas y en cuanto a las estrategias de prevención de la COVID-19. ¿Qué se necesitaría en este momento para poder implementarlo adecuadamente? Igual que se hizo con adultos, tratar de identificar unos grupos especiales de riesgo. Si bien en niños es cierto que la enfermedad puede ser menos complicada, de un curso menos agresivo que en adultos, pues también hay niños que pueden ser pacientes de algunas enfermedades que pueden hacer que la enfermedad se complique. Es decir, que deberíamos tratar de empezar a identificar a esos niños para ponerlos de primero en la fila y luego, como se ha hecho también con adultos, pues empezar a ver hacia qué otro tipo de personas, en este caso de niños, se puede empezar también a ampliar el plan de vacunación. Doctor Gómez, ¿qué otras enfermedades contempla en la lista de comorbilidades y agrega a este decreto? El decreto, además de contemplar niños mayores de 12 años y mujeres gestantes, habla también de la inclusión de personas con diagnósticos de enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, algunas enfermedades mentales como esquizofrenia, donde es bienvenido que se empiece también a pensar en este otro grupo de personas que, si bien al comienzo de la vacunación, como contábamos con poca información, teníamos nuestras reservas para aplicar las vacunas a esas personas, pero ya con los nuevos datos que empiezan a surgir de los resultados de la aplicación de las vacunas, empezamos a tener mucha más confianza sobre la seguridad de la vacuna en este tipo de personas y es una muy buena noticia también que se abra la vacunación a ellos. Y son también personas que tienen unos factores de riesgo específicos relacionados con su enfermedad, pero que necesitamos también protegerlos. Doctor, y a propósito de este tema, ¿ya estamos totalmente seguros de, pues, valga la redundancia, la seguridad de la vacuna para esta población? Porque hemos visto que igual hay muchos países en donde todavía se está evaluando, todavía se están avanzando en estudios. Entonces, ¿por qué digamos que adelantarnos a eso? ¿Es prudente? Todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que hemos aprendido en este último año en relación al coronavirus es conocimiento nuevo, es conocimiento que se genera casi que a diario. Y lo mejor que podemos hacer es estar precisamente atentos a qué se va comunicando alrededor del mundo y
que va comunicando la comunidad científica. En estas poblaciones, si bien todavía existen algunas reservas, dependiendo de condiciones muy específicas de estos pacientes, pues en general la información empieza a apuntar a que la vacunación es segura también en ellos. Y además de ser segura, es eficaz y cumple con algunos de los objetivos que se han propuesto para tratar de contener finalmente el avance de la pandemia. Es decir, queremos evitar que estas personas no solamente que no se enfermen, sino que además si se enferman, la enfermedad no tenga un curso grave o riesgoso para su salud o para su vida. Entonces, en este momento, si se ha abierto la posibilidad de vacunar a estas personas es porque la información que tenemos en este momento nos permite tener una mayor confianza en que es una decisión acertada, segura, y yo estoy completamente de acuerdo con la decisión que ha tomado el Ministerio de abrirlo a estas nuevas poblaciones. Doctor, cuando comenzó todo esto de la pandemia, pues se decía que la población que tenía mayor riesgo era la población adulto mayor y eran los que terminaban casi en UCI. Estamos viendo un incremento considerable en el grupo de jóvenes que están en este momento en UCI y que están en riesgo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Usted cree que las nuevas cepas es lo que está generando esta afectación en los más jóvenes? Es probable que las nuevas cepas tengan algo que ver porque algunas han mostrado que tienen una mayor facilidad para infectar a las personas y para transmitirse de persona a persona. Otras han mostrado también ser cepas un poco más agresivas que hacen que el curso de la enfermedad sea más difícil de manejar. Luego, estos no son los únicos factores. Hemos visto a lo largo de todo el curso de la pandemia que todo suma, todo suma. Si tenemos la aparición de una nueva variante, eso puede hacer que el comportamiento de la enfermedad cambie. Si tenemos eventos que generen aglomeraciones de personas, eso puede hacer que el comportamiento de la enfermedad cambie independientemente de la naturaleza que convoque a las personas. Hemos visto que el resultado de este tipo de aglomeraciones es tener más contagios. Luego hemos visto también datos, por ejemplo, como los que se han reportado aquí en Bogotá, donde las localidades que tienen el mayor número de casos y el mayor número de densidad de casos, es decir, por cada 100.000 habitantes, son las localidades donde se concentran las actividades económicas de la ciudad y las actividades educativas, Centro, Chapinero, Teusaquillo. En estas localidades probablemente existan muchas personas de estos grupos etarios entre 20 a 40 años que tienen que salir a cumplir con sus actividades. Algunos tendrán que hacer actividades laborales, otros actividades académicas, pero todo este movimiento de personas finalmente es el que más influye en cómo se distribuye la enfermedad en la población. Esto probablemente también haya aportado a que estemos viendo no solamente más personas en este grupo etario enfermas, sino que algunas de ellas han hecho que también aumente la ocupación de servicios de unidades de cuidados intensivos por estas personas. Sin embargo, siguen siendo todavía los adultos mayores los principales usuarios de estas unidades. Bien, agradecemos al doctor Oscar Gómez, médico epidemiólogo, por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y ustedes queremos leerlos, los invitamos a participar con el numeral Hablemos de en nuestras cuentas @RTVC Noticias. Así nos encuentran en Twitter, Mateo. Twitter, en Instagram y también en Facebook. Ustedes buscan RTVC Noticias y ahí les aparece la página para que estemos en constante interacción allá también a través de las redes sociales. Ya regresamos. Regresamos al último segmento de Que se habla a las 7 y les contamos que hoy está de cumpleaños uno de los técnicos más importantes de la actualidad, ganador de títulos en casi todos los clubes que tuvo al mando, según varios de los jugadores a los que dirigió también un padre dentro y fuera de la cancha. Pues hay que decirlo, Ancelotti tiene un lugar muy especial en los hinchas colombianos, ya que ungió como uno de sus jugadores fetiches a nuestro James Rodríguez. Desde que lo dirigió en el Real Madrid, pues Ancelotti ha intentado realmente contar con el volante zurdo en todos sus equipos. Además, cada vez que se refiere a James, lo llena de halagos, de elogios y además buenas impresiones futbolísticas. Y pues bien, este fin de semana empieza una nueva versión de la Copa América, el torneo de selecciones nacionales más antiguos del mundo. Esta nueva versión viene plagada de inconvenientes. Una pandemia mundial que en estos momentos golpea fuerte a Latinoamérica, también problemas sociales en uno de los países organizadores y el cambio de sede a las pocas semanas de rodar la pelota. Otro de los grandes eventos deportivos que está llegando a su final es el Roland Garros. Esta temporada, gran papel
al llegar precisamente a semifinales y seguir siendo historia. Para hablar de estos temas se conectan con nosotros Sabina Ramírez, periodista deportiva de RTVC Noticias, y Juan Pablo Coronado, productor de contenidos deportivos de la subgerencia de radio de RTVC. Señores, gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Saludos a Juan. Hola, José Fernando. Hola, Mateo. También para Sabina un abrazo grande y bueno, aquí estamos. Pues bien, Sabina y Juan Pablo, en medio de todo lo que ha estado pasando con esta Copa América, vamos a empezar preguntándoles cuáles son los favoritos para ganarla y cuál podría ser la sorpresa del torneo. ¿Ustedes qué dicen? No, además si se va a realizar o no, porque está en duda todavía, ¿no? ¿Cómo? Además si se va a realizar o no, porque está en duda todavía. Tenemos confirmado, chicos, ya tenemos confirmados. Hubo votación, más de 6 votos a favor de los 11 votos que se debían dar, así que ha sido aprobada. Go para que arranquemos este domingo. Bueno, Natalia, venga, luego de una buena jornada de eliminatorias, ¿cómo llega la selección Colombia a esta Copa América? ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo tengo que confesarles que aunque el deporte es tan pasional y hablamos de todos los deportes, yo soy demasiado objetiva y me gusta irme muy sobre lo que se conoce, y lo que conocemos es que tenemos un nuevo timonel al que hay que darle la oportunidad de armar su equipo. Vimos un Perú que infortunadamente, bueno, para nosotros maravilloso, pero que estaba muy desdibujado de lo que era, un colero además de la tabla, que por supuesto nos permitió, al no tener un planteamiento claro, lograr lo que logramos y que nos llenó de muchísimo optimismo y de muchísima ilusión en nuestro camino mundialista. Pero también hay que ver la realidad que nos mostró Argentina, que aún hay muchas cosas por organizar dentro del terreno, que aún tenemos muchos jugadores que necesitan tener una regularidad. Luis Díaz, que lo vimos diametralmente opuesto a lo que fue el partido con Perú y el partido con Argentina. Y por eso tengo que decir que yo creería que Brasil pudiera destacarse por lo que está haciendo en las eliminatorias. Tiene 6 partidos ganando en línea en las eliminatorias, entonces creo que eso deja ver su buen momento y sobre todo que lo van a hacer en casa. Me encanta que Sabina es muy medida, ella no se extralimita, simplemente se queda ahí consciente con lo que hay, con lo que puede ver. Buenísimo, porque pues así difícil equivocarse, Sabina. Ir por lo seguro, así como Reinaldo Rueda, que nos está demostrando que él también quiere ir con cosas por segura y hay que permitirle a él que muestre su juego, lo que tenemos con cada uno de nuestros jugadores colombianos. Bueno, usted ya me respondió la pregunta, pero y ahora se la traslado entonces a Juan Pablo. Pues, ¿cuál es su favorito y cuál podría ser la sorpresa del torneo? Porque me dejaron ahí como en veremos. Bueno, Mateo, pues nuevamente con el saludo muy cordial, muy buenas noches para todos. Yo creo que indiscutiblemente la localía para Brasil es muy importante, independientemente de que vaya a jugar esta Copa América bajo protesta, de que no estén de acuerdo con ella. Es la selección que no solamente muestra muy buenos números, sino que tiene uno de los procesos con mayor regularidad. Tite lleva ya varios años con esta selección verde-amarela, pero no podemos desconocer que a Argentina siempre le seduce jugar un certamen continental en territorio brasileño. Para Argentina, levantar la Copa América en Brasil y en el Maracaná, si es que la final puede llegar a disputarse allá, puede ser un poco sacarse esa espinita del Mundial de Brasil 2014. Así que esos dos para mí son los candidatos, Brasil y Argentina, obviamente pues por nómina y demás. Y yo creo que la sorpresa puede ser Colombia, porque si nos remitimos a la sumatoria de puntos de las selecciones sudamericanas en las últimas 2 jornadas de clasificatorias, pues después de Brasil, que sumó 6 de 6, Colombia, que sumó 4 de 6, es una selección que puede llegar a marcar una diferencia importante allí, que pese a que está comenzando un proceso de la mano de Reinaldo Rueda, pues me parece que tiene una nómina para lograr cosas importantes, para alcanzar objetivos y para lograr ir chuleando temas pendientes, conformación de un estilo de juego, continuidad en la parte evolutiva de sus jugadores. Si Reinaldo Rueda logra recomponer la defensa que presentó ante la selección de Argentina, yo creo que Colombia puede dar la sorpresa. Juan Pablo, ¿cómo puede sentir las bajas que tiene la selección Colombia dentro de un torneo además de varios partidos como lo es la Copa América? ¿Usted qué cree que va a pasar?
Bueno, yo creo que las bajas no se sintieron en estas 2 jornadas de eliminatorias, y creo también que Reinaldo Rueda dio un golpe de autoridad en la mesa al no convocar a James Rodríguez, independientemente de que esté habilitado para la Copa América. ¿Y por qué digo yo que las bajas no se hicieron sentir? Porque Reinaldo Rueda utiliza varios esquemas tácticos que no necesariamente dependen de un jugador pasador. Ataca mucho por los costados, tiene a jugadores en sus posiciones naturales donde deben jugar. Con Queiroz, Cuadrado jugaba de volante interno por derecha, mientras que aquí y las comparaciones son odiosas, no me miren así, pero con Reinaldo Rueda está jugando en su posición natural, de extremo por derecha o de lateral por derecha. Entonces yo creo que las ausencias poco pesan. La de Radamel Falcao poco pesa, porque si algo tiene la selección Colombia es dinamita pura en el frente de ataque. Tiene a Duván Zapata, tiene a Luis Fernando Muriel, tiene a Santos Borré, tiene también jugadores como el jugador que está en Escocia, se me escapa el nombre en este momento, campeón con el Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, pero también tiene mucho fútbol por los costados. Entonces yo creo que las bajas poco pueden llegar a pesar. Hay que pensar en los que están, y Colombia tiene una nómina muy completa, le falta equilibrio defensivo, pero tiene con qué. Pues bueno, entonces hay consenso aquí entre nuestros 2 invitados sobre, pues digamos que la prevalencia de Brasil en este torneo, y también, pues que puede ser sorpresa Colombia. Vamos a ver, pues a ver. Es lo más importante, lo que nos pone a soñar, y por lo menos con la fe intacta, ¿no? Y pues para terminar esta conversación, Sabina y Juan Pablo, Nadal y Djokovic, digamos que se enfrentan en una de las semifinales. ¿Cómo se va a desarrollar precisamente ese partido? ¿Cuál es el favorito? ¿Y creen que ustedes, digamos, ya con el ganador, sería el casi seguro campeón? Uy, yo tengo que confesar que ahí sí voy a ser súper emocional y puro corazón. A mí me encanta el juego de Nadal. Soy una fanática de él. Aparte porque he tenido la... Bien, pues agradecemos a Sabina Ramírez, aún con toda la emocionalidad del momento, Sabina, periodista deportiva de RTVC Noticias, y también a Juan Pablo Coronado, periodista deportivo, pues por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. A ustedes 2, muchísimas gracias. Bien, y de esta manera despedimos De Qué se habla a las 7 a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, y una cuña, José, si me permite. Sí, claro. Los esperamos ya en unos minuticos en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Y un gusto haber compartido De Qué se habla a las 7 con usted. Que tengan una feliz noche. Ya los dejo con Mateo.